Hola, soy Juliana. Soy Robinson. Y yo soy Harrison, y en este video vamos a hablar de 3 temas muy importantes y de cómo estos se correlacionan entre sí, que son los siguientes: el poder, la legitimidad y el constitucionalismo. Así las cosas, iniciemos hablando del poder. Primero intentemos responder ¿qué es el poder? Poder designa la capacidad o potestad de una persona de hacer algo. La palabra proviene del latín potere y a su vez posse, que significa ser capaz. Por lo tanto, y para nuestro interés, el poder lo relacionamos con el gobierno de un país o con la herramienta en el que consta la facultad que un ser humano le otorga a otro para que en representación suya lleve a cabo cierto plan. Ahora bien, el poder es sustancia vital de todo sistema político, y lo que distingue de unos a otros es el conjunto de valores, principios, fórmulas, instituciones y mecanismos a través de los cuales el poder se adquiere y se ejerce. Es necesario señalar que para la persona que una vez obtiene el poder, su problema principal es conseguir que lo obedezcan, y para ello es preciso utilizar uno o varios de los siguientes elementos: el conocimiento, el consentimiento, la fuerza y la riqueza. Así las cosas, el poder lo podemos encontrar, según Georges Bourdieu, como poder abierto o también llamado encrucijada, y como poder cerrado, donde alguno de estos tipos de poder nos podrá llevar a que sea un régimen autocrático o democrático. Ahora, para continuar, veremos cómo el poder en todo Estado o régimen democrático debe estar íntimamente relacionado con el constitucionalismo. Y para ello, aseguraremos que en el mundo actual, un sistema político moderno tiene como fundamento y columna vertebral de su estructura, organización y conducta al Estado constitucional. Lo anteriormente enunciado se basa en que el Estado constitucional moderno garantiza el imperio de la ley y su orden jurídico se deriva de la ley suprema, que es la Constitución. En este orden, las normas jurídicas deben estar dirigidas a desarrollar importantes funciones, como por ejemplo, organizar el gobierno y a la sociedad, asegurar la impartición de la justicia y garantizar la seguridad del individuo. De esta manera podemos deducir que la ley rige la relación entre el individuo y el gobierno, entre las mismas autoridades y entre los mismos individuos, por lo que le toca a la aplicación de la ley, como lo señaló el reconocido constitucionalista Albert Daisy a finales del siglo XIX, a través de la manifestación de 2 características que hoy en día siguen siendo pilar en todo Estado moderno de derecho. 1. Ningún hombre está por encima de la ley. Es decir, cada hombre está sujeto a la ley. Y 2. Ningún hombre puede ser castigado o sufrir una pena sobre su cuerpo o bien, salvo que haya cometido una violación a la ley y así lo determine a través de un proceso una autoridad competente. El Estado constitucional moderno impone obligaciones fundamentales como son el respeto a los derechos humanos, la división de poderes, la representación popular, la protección del ciudadano frente al abuso arbitrario y la impunidad gubernamental. En fin, el constitucionalismo, por su propia naturaleza, está compenetrado y pone especial atención en 3 cuestiones. 1. ¿Cómo deben obtener el poder quienes intentan obtenerlo? 2. ¿Cómo debe ser ejercido el poder? Y 3. ¿Cómo debe ser dirimido todo asunto relacionado al abuso del poder? En estas preguntas encontramos un común denominador: la legitimidad del poder. Fernando Galvis Gaitán nos dice que la legitimidad del poder es el derecho a mandar, que con la legitimidad se puede medir el grado de aceptación del poder de los gobernantes. Entonces, la legitimidad del poder hace referencia a la justificación de la autoridad de mandar y a peticionar obediencia a los que son gobernados. Esto pues es obtenido por consenso, que a su vez deviene del prestigio político de quien ejerce la autoridad. Así las cosas, el pueblo obedece, pues existe el convencimiento de que las órdenes son dadas con el fin de beneficiar a todos y no por un interés personal del gobernante de favorecerse a sí mismo o a determinados sectores. Ahora, teniendo claro a qué hace referencia la legitimidad, es necesario decir que le debemos prestar atención permanente,
dado la propensión hacia el acumulamiento del poder presente en la naturaleza humana y de la vulnerabilidad de toda ley y mecanismo que intente impedirlo. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la legitimidad en un sistema constitucional requiere de su establecimiento, operación y consolidación. Para ello, resulta la pregunta: ¿y cuáles son los elementos necesarios de la legitimidad? Diversos autores coinciden en que son la legalidad, la eficacia y la congruencia entre los valores y creencias que prevalecen en una sociedad, en el orden jurídico que les rige, y el consentimiento popular. La legalidad en sí misma depende en primer término de la aceptación que una sociedad hace a un orden y a unas reglas constitucionales que son las que gobiernan el acceso al poder y su respectivo ejercicio. Las normas constitucionales de un Estado moderno comprenden los medios institucionales para hacer posible la formación y el funcionamiento de un gobierno. Es decir, establece conforme a las cuales se legitimiza el ascenso y el actuar de un gobierno. Para ello, el poder es legítimo en la medida que las leyes que rigen su adquisición y funcionamiento encuentran congruencia, sustento y justificación en los valores y creencias que predominan en una sociedad. Así las cosas, la forma en que un gobierno surge de la legalidad y se mantiene dentro de ella es a través del cumplimiento y respeto de los límites impuestos al poder por el orden constitucional. De esta forma encontramos uno de los elementos esenciales de todo gobierno constitucional moderno: poder legítimo es poder limitado. Consecuentemente, uno de los cambios en que se pierde la legitimidad es la violación de esos límites, ya sea por comisión o por omisión al mandato de la ley. Entonces, para diferenciar entre estos dos términos es que mientras la legitimidad es la conciencia de la autoridad que ejerce el poder de modo ético, su elemento, la legalidad, es la corroboración de que se han asumido sus funciones de acuerdo con las normas legales vigentes, que en la democracia es a través del voto popular y que viene convirtiéndose en poder de derecho. Ahora, como segundo elemento, podemos decir que sin una congruencia de sus valores y creencias con las leyes a través de las cuales se obtiene el acceso y se ejerce el poder, la conducta del ciudadano podría reflejar distintas manifestaciones, desde la indiferencia al orden constitucional, conllevando una ausencia de convicción para comprometerse a su cumplimiento, hasta la oposición al mismo por caminos de violencia. De esta forma, la adquisición y ejercicio del poder, a pesar de contar con una validez formal, ¿sí? Si un gobierno no cuenta con el apoyo ciudadano, se va a ver cuestionada su legitimidad, debido al propio divorcio que ocurre entre la norma, ¿sí?, y la realidad social. Ahora, por el contrario, el orden constitucional convalida a la legitimidad del gobernante en la mayor medida que éste responda a los valores y las creencias que predominan en la sociedad. Consecuentemente, por ejemplo, en una sociedad donde prevalecen los valores democráticos y representativos, el orden constitucional tendrá que incorporar normas que aseguren, protejan y promuevan la elección popular. Ahora, como último elemento de la legitimidad, es fundamental el consentimiento popular. En el mundo constitucional moderno es virtualmente imposible que para un gobierno obtenga su legitimidad si la fuente de su poder es otra distinta al pueblo mismo que pretende gobernar, y si el acceso a este ejercicio del poder no fue a través de un sufragio universal. Es decir, para ser legítimo un gobierno, el constitucionalismo moderno pone el reconocimiento a la soberanía popular, así como el consenso de la mayoría ciudadana. De esta forma, el orden normativo constitucional debe incorporar elementos y diseños para la participación y representación popular que sean producto del propio consenso de la sociedad y sus fuerzas políticas sobre las cuales se van a aplicar. La decisión ciudadana a través del voto electoral se traduce en el apoyo a favor de una propuesta de gobierno y conlleva al reconocimiento del gobierno que triunfó a través del proceso previsto al efecto. Esto último no solamente incluye a la mayoría cuya voluntad favoreció
al ganador en cuestión. También incluye a la minoría derrotada en la contienda electoral que a través de su participación aceptó indiscutiblemente las reglas a través de las cuales se obtendrá un resultado. Es necesario decir que así como de la misma manera en que el fraude electoral afecta la vida democrática, también la erosionan las acusaciones sin apego a la verdad, la descalificación sin fundamento jurídico y la ausencia de pruebas fehacientes respectivas. Para finalizar este análisis en relación entre el poder, la legitimidad y el constitucionalismo, podemos decir que este último cree en la libertad y la soberanía de los ciudadanos y que este orden constitucional necesita un firme y estrecho vínculo con la sociedad y dichas normas constitucionales deben ser acorde con los principios fundamentales que son reconocidos como válidos dentro de la sociedad. Y para que las personas puedan gozar de su autonomía y convivir en armonía, se necesita un gobierno que cumpla con sus funciones en el marco de la ley. En este contexto, la ley suprema es la Constitución, un documento que no puede ser contradicho por ninguna normativa y cuyos principios deben ser respetados. El constitucionalismo lo podemos definir como una posición filosófica y política que las comunidades humanas adoptan en algún momento de la historia, y dicha posición es interpretada por los intelectuales de las ciencias políticas, dando a entender que esta posición tomada permite saber cómo será la regulación del poder, los derechos y las obligaciones de los individuos en esa comunidad. A su vez, el constitucionalismo también establece como una forma de organizar el Estado. Los fundamentos de la vida pública se encuentran recogidos en el texto, que es la Constitución, y que es quien regula la conducta de los individuos según lo dispuesto por la legislación. En fin, como filosofía o movimiento político, el constitucionalismo apunta a fijar límites al poder y a la legitimidad de los gobernantes. La premisa es que la voluntad individual y los intereses particulares de una persona a cargo de un gobierno no se pueden imponer sobre las reglas que establece la sociedad, ya que ahí se acuerda y se acepta la administración del Estado. Y con esto damos por concluido nuestro video. Cualquier duda, inquietud o sugerencia Nos la hacen saber en la caja de comentarios. Hasta luego.